En 1945 se vio el fin de uno de los conflictos bélicos más devastadores de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Con la derrota de la Alemania nazi y conforme al Acuerdo de Potsdam, el territorio alemán fue dividido en 4 zonas, cada una manejada por uno de los 4 poderes de los aliados: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La ciudad de Berlín, a pesar de estar localizada dentro del territorio controlado por la Unión Soviética, fue elegida como hogar del Consejo de Control Aliado, por lo que igualmente fue dividida entre los 4 poderes. El hecho de que los poderes de Occidente tuvieran una porción de territorio dentro del lado comunista de Alemania era un problema para el gobierno soviético. Con la intención de expulsar a las fuerzas occidentales y de responder a la extensión del Plan Marshall en Alemania por parte de los aliados, la Unión Soviética estableció en 1948 un bloqueo alrededor de Berlín para evitar que materiales, comida y gente llegaran a Berlín Occidental por medio del territorio soviético. En respuesta, los aliados fueron capaces de superar el bloqueo al organizar un envío de suministros a Berlín Occidental por medio de aviones, algo que llegó a ser conocido como el Puente Aéreo de Berlín. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña formaron en el territorio occidental la República Federal Alemana bajo un gobierno capitalista, admitiendo a Alemania Occidental a la OTAN y permitiéndole rearmarse militarmente unos años después. En respuesta, la Unión Soviética formó en el lado oriental la República Democrática Alemana bajo un gobierno comunista y, junto con otros territorios comunistas ocupados por el ejército soviético, creó el Pacto de Varsovia para oponerse directamente a la OTAN. Este choque de poderes opuestos fue causante de muchos conflictos políticos entre ambos lados, dando paso a una guerra fría, en la que ningún lado estaba dispuesto a atacar al otro directamente por razones muy específicas. Durante este periodo, ambos lados de Alemania se desarrollaron de formas diferentes. Alemania Occidental, siendo financiada por los 3 poderes occidentales y sirviendo como un escaparate del capitalismo, entró en un periodo de crecimiento de 20 años conocido como Wirtschaftswunder, en el que la economía y calidad de vida de sus ciudadanos se elevó de forma exponencial. Todo esto contrastaba fuertemente contra Alemania Oriental, la cual contaba con una economía pobre y limitantes en torno a las libertades de sus ciudadanos. Viendo las condiciones de vida superiores, muchos ciudadanos orientales comenzaron a emigrar hacia Alemania Occidental, pues hasta ese momento cruzar la frontera entre Alemania Occidental y Alemania Oriental era relativamente fácil. La pérdida constante de ciudadanos debilitaba a la ya pobre economía de Alemania Oriental, pues perdían fuerza laboral y profesionistas. En 1952 se cerró la frontera interna de Alemania y cercas de alambre de púas fueron instaladas, oficialmente restringiendo el paso a Alemania Occidental en 1956. A pesar de esta restricción, las fronteras de Berlín seguían siendo relativamente fáciles de cruzar. La frustración provocada por el fracaso económico llevaba a los decepcionados alemanes orientales a pasar a Berlín Occidental, portando un ligerísimo equipaje y un simple billete de metro, para luego tomar un avión a la otra Alemania. Desde 1949, 2.7 millones de habitantes, 1 de cada 6, eligieron huir de Alemania Oriental, la mayoría de ellos jóvenes y profesionales de alta cualificación y especialización, dándose una fuga de cerebros que dañaría fuertemente la capacidad laboral y económica de la Alemania comunista. Los alemanes orientales comenzaron a huir por una frontera más permeable entre Berlín Occidental y Oriental. En el momento, 1.700 personas por día buscaban condición de refugiado al cruzar desde el este hacia el oeste de Berlín, y alrededor de 3 millones de ciudadanos de la RDA pasaron a Alemania Occidental por medio de Berlín Occidental entre 1949 y 1961. Efectivamente, Berlín funcionaba como una especie de laguna legal por la que los berlineses orientales podrían escapar del régimen comunista. Alrededor de 2.7 millones de alemanes orientales escaparon al oeste. Los ciudadanos extranjeros, los alemanes occidentales, los berlineses occidentales
y el personal militar aliado podían ingresar a Berlín Oriental, pero los berlineses orientales necesitaban un pase especial para salir. Era imperativo para Alemania Oriental detener esta hemorragia de ciudadanos de cualquier forma. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles, y en la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes, comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3, 5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica y suave para que nadie pudiera agarrarse a ella. Acompañando al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el tambor cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. Gracias a un acuerdo, los ciudadanos de Alemania Occidental y de otros países de Occidente podían visitar Alemania Oriental al aplicar para visas. Aún así, las autoridades de Alemania Oriental podían negar el acceso sin dar ninguna razón. Por el contrario, los berlineses y alemanes orientales no tenían permitido viajar a Alemania Occidental ni a Berlín Oriental, solo siendo permitido bajo ciertas reglas, para las cuales cualquier aspirante oriental tenía que aplicar individualmente y no era 100% seguros que fueran aprobadas. El sentimiento era compartido con el, en aquel entonces, presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el cual el 26 de junio de 1963 dio su famoso discurso All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. El discurso es considerado como uno de los mejores de Kennedy, dejando en claro la posición de los Estados Unidos en respecto al muro y sirviendo para subir la moral de los berlineses occidentales, quienes vivían en un territorio rodeado por otros territorios soviéticos y temían ser conquistados por estos. Muchos intentaron cruzar el muro de forma ilegal, arriesgando sus vidas con la intención de buscar una vida mejor en el lado capitalista de la ciudad. De entre los miles de escapes, hay unos cuantos que han hecho historia por lo osados que fueron. El austriaco Heinz Meixner se decidió en sacar a su prometida Margaret Thurau y a su suegra de Alemania Oriental. Entró con un permiso de trabajo, pero ahí dentro modificó su auto convertible. Le quitó el parabrisas y le bajó el aire a las llantas para que quedara abajo. Con su enamorada y su suegra acostadas en el asiento trasero, llegó al punto de revisión para la salida y le pisó a fondo. Agachando la cabeza, el coche pasó justo por debajo de la pluma de la caseta y no los volvieron a ver en Berlín Oriental jamás. Berlineses occidentales cavaron un túnel de 145 metros de largo, 12 metros de profundidad y 70 centímetros de diámetro que pasaba justo por debajo del muro. Gracias a este simple pero arduo trabajo, unos 60 habitantes del este consiguieron huir, tras entrar por un baño y salir por el sótano de una panadería.
Esta fuga no se produjo directamente de Berlín Este, sino en un pueblo llamado Bosneck. Hans-Peter Streschlik y su amigo Günther Wetzel construyeron con la ayuda de sus mujeres un globo para cruzar la cortina de hierro. Tras una primera prueba fallida, volvieron a intentarlo con éxito. Desde luego, hubo muchos otros escapes exitosos. Se dice que fueron 5.000 en total. La caída del muro fue motivada por diversos factores, los más importantes siendo la caída del gobierno comunista en Polonia en 1989, el desmantelamiento de la cerca eléctrica y la apertura de la frontera entre Austria y Hungría en mayo de 1989, esto debido a que ya cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. El bloque comunista estaba cayendo lentamente, con cada vez más estados satélite protestando contra una Unión Soviética menos intrusiva. El sentimiento antimuro y prolibertad fue alimentado por el presidente Ronald Reagan, que en 1987, durante el 750 aniversario de Berlín, dio un discurso en el que retaba directamente al aquel entonces líder soviético Mikhail Gorbachev a demoler el muro. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Estos hechos motivaron enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 se anunciara una nueva ley de viajes en una conferencia de prensa televisada en vivo en Berlín Este. En consecuencia, viajar a Occidente pasaba a estar permitido. En un principio, las nuevas regulaciones solo iban a permitir a los alemanes orientales aplicar para visas de viaje hacia el occidente y las regulaciones no tendrían efecto sino hasta el día siguiente. Günther Schabowski, oficial del Partido Comunista de Alemania Oriental, dio una conferencia de prensa en la que anunció las nuevas regulaciones. Schabowski no tenía la información completa sobre las regulaciones y solo fue informado de ellas por medio de una nota que le fue pasada durante la conferencia. Al ser preguntado por un reportero acerca de cuándo entrarían en efecto estas regulaciones, Schabowski respondió: "De acuerdo a mi información, inmediatamente, sin ninguna demora." As I understand it, it goes into effect immediately, without delay. Al escuchar la conferencia y creyendo que las restricciones de viaje habían sido completamente eliminadas, cientos de berlineses se dirigieron a los puntos de control fronterizos vigilados militarmente, que, en realidad, no se abrieron sino hasta después de unas tensas horas. Miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ich jetzt rüber hier meine Eltern besuchen gehen, ja? Ja. Haciendo uso de martillos y de cualquier otro objeto, ciudadanos abrieron las primeras brechas en el muro, eventualmente llegando bulldozers a finalizar el trabajo, demoliendo el muro y comenzando la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberadas, familias y amigos pudieron volverse a ver después de 28 años de separación forzosa y celebraron felices el fin de la división. Las imágenes de la gente celebrando en un Berlín de repente unido dieron vuelta al mundo. De manera conmovedora, marcaron el final de facto de la división alemana. Poco más de un año después, el 3 de octubre de 1990,
El país políticamente dividido desde el final de la Segunda Guerra Mundial celebró su reunificación. En la actualidad, el muro de Berlín es solo una sombra de lo que era antes, estando mayormente destruido. Unos cuantos trozos del muro y el punto de control Charlie aún quedan en la ciudad, algunos siendo conservados como museos y atracciones turísticas. A día de hoy, el muro sirve como un testamento a los fallos del comunismo, siendo recordada como un parásito que dividió a una nación y dando una lección simple. No importa qué tan fuertes sean construidos, eventualmente todos los muros caen.